Son las 7:35 y estamos ya en contacto con nuestro segundo invitado, Jorge. Bien, saludamos entonces al abogado Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. ¿Cómo está? Muy gentil, gracias por atender nuestra invitación aquí en OMC Noticias. Buen año. Muchas gracias, Orlando. Buen día, un abrazo para ti y para la audiencia de OMC Noticias, esperando que este 2025 sea mejor que los videos que acabamos de ver. Así aspiramos. En comunicación tenemos una frase que dice que quien no pasa de las palabras y no va a las acciones, no ocurre nada. Y más de 60 juristas, politólogos, ¿verdad?, abogados, constitucionalistas, han ido más allá de las palabras, han suscrito un documento exhortando a las autoridades del país para que cumplan las normas vigentes. Hemos llegado a esos extremos que tenemos que exigir a las autoridades que cumplan con la Constitución y la ley, abogado Alarcón. Orlando, hemos llegado a extremos que incluso en esa época que tanto criticamos en el pasado se había llegado. Dejemos de lado lo que tú has mencionado, este pronunciamiento de un grupo de personas, dejemos de lado los títulos. Una Asamblea Nacional que tiene que debatir y aprobar una resolución para forzar a que sus miembros actúen con ética y en cumplimiento de la ley. ¿Habráse visto barbaridad semejante? Eso es lo que vimos el fin de semana pasado. Porque los asambleístas, siguiendo el mal ejemplo de un presidente candidato, dijeron, no, entonces nosotros tampoco pedimos licencia. Y aquí, que sean los ecuatorianos los que nos paguen el sueldo para nosotros salir a hacer campaña. ¿Habráse visto barbaridad semejante? Pero tú acabas de decirlo con claridad. Los ciudadanos no podemos quedarnos callados cuando las instituciones no actúan. Los ciudadanos no podemos ni debemos quedarnos callados cuando las autoridades incumplen ese primer precepto que está establecido en la norma, que es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Tenemos que levantar la voz, porque acá no se trata de que solo la ley rija para unos y no para otros. En un Estado de Derecho, lo único que nos permite alcanzar una igualdad real es la ley. Pero tras la lectura que usted hace de lo ocurrido el fin de semana con la Asamblea, hay otra lectura también allí, que solamente se motivaron a la búsqueda del cumplimiento de la ley para todos, pero en base a una actitud politiquera, ¿o no? Mira, podríamos catalogarlo de cualquier forma, Orlando, pero me parece realmente inaudito que se tenga que aprobar una resolución, además no de forma unánime, con abstenciones, con gritos y con cosas, para que la gente cumpla la ley. Incluso me reía el día de ayer, porque así como tú has presentado algunos videos, nos han hecho llegar otros de esos asambleístas gritones que decían que no iban a hacer campaña, pero que ayer, violando el Código de la Democracia, por ejemplo, estaban regalando camiones de plátano verde diciendo que eso llega a nombre del presidente de la República y que voten por él. Ese tipo de actitudes no solo las hay que condenar con pronunciamientos, sino que también definitivamente hay que empezar a denunciarlas frente a las autoridades para ver si en algún momento termina ese perverso círculo de impunidad política que ha reinado en Ecuador durante el último tiempo. Ayer comentaba justamente este tema, abogado Alarcón, y en el TikTok y en los chats me ponían, pero si eso ya lo hicieron los correístas en la década, ¿verdad? ¿Cómo tener esa lectura? Porque lo que estamos viendo aquí es que la ciudadanía de alguna forma se está conformando con que unos hicieron aquello violando la Constitución y la ley, y porque otros también lo hacen, entonces debemos tranquilamente quedarnos allí impasivos. Pero es que ese es el punto y me encanta que tú lo menciones. O sea, ahora la justificación para violar la ley y convertirte en lo mismo que criticabas es que los anteriores lo hacían. Habráse visto barbaridad semejante. No le corresponde a los políticos, que además se dicen nuevos, demostrar que son distintos, pero no, ahora se escudan en otro aspecto, por supuesto, para decir, el correísmo también lo hacía o el correísmo era peor. Y yo creo que acá no hay que demostrar que podemos ser tan malos como ellos, sino que tenemos que ser mejores desde ciudadanos hasta políticos. Y esperemos que eso sea
un punto al que se pueda llegar en algún momento de esta ya tan desgastada política nacional que cuando uno cree que ha tocado fondo puede irse aún más abajo. ¿Cómo llegar a ese punto, abogado Mauricio Alarcón Salvador, cuando vemos que hay una decadencia del sector político, que es el que hace las leyes, que es el que nos pone las reglas del juego a los ciudadanos? ¿Cómo llegar a aquello, como por ejemplo, la falta de probidad que ahora se está notando en los candidatos que aspiran a ser jueces de la Corte Constitucional del país, donde se está poniendo de manifiesto que no cumplen éticamente ni con el comportamiento profesional al que deben cumplir como abogados? A ver, Orlando, la respuesta es muy sencilla, la solución está en nosotros. Si tú votas por un camisetero que ha pasado por 4 organizaciones políticas en los últimos 4 años, no esperes una asamblea distinta. Ay, no, es que qué bien que me cae. Ay, no, es que qué guapo que se ve. Mira, es mi amigo. No se trata acá ni de elegir amigos, ni votar por bonitas. Se trata de votar con conciencia. Si queremos, por ejemplo, una asamblea distinta, pongamos en su lugar a aquellos que bailan de un lado para el otro y que cotizan su voto y lo han cotizado durante el último tiempo. Opciones hay, sin duda alguna. Para la presidencia, informémonos bien. Probablemente no debamos caer en esa polarización de o es del uno o es del otro y ponernos a elegir entre un mal y otro mal. Deberían acá darnos más opciones, deberíamos tener nosotros alternativas que no están sobre la base de con que no llegue este voy a votar por el otro, que estén acorde a nuestras ideas, que presenten soluciones concretas. ¿O es que acaso la inseguridad se soluciona solo por el hecho de ser correísta o anticorreísta? ¿O ser novoísta o antinovoísta? ¿O se genera empleo en este país y mejora la situación económica porque no ganó el correísmo? Por favor, creo que somos un poquito más inteligentes como para demostrar que la política nos importa y que podemos elegir bien. La solución está en nosotros. Si ellos han llegado al poder hace 17, 18, 20, 25 o hace 18 meses, es porque nosotros les hemos dado el voto. Así es que la responsabilidad, Orlando, radica en nosotros. Justamente parte del objetivo de este informativo es eso, despertar el civismo en la colectividad ecuatoriana que nos sigue, ¿verdad? Para poder tener la responsabilidad de saber elegir bien. Pero cuando yo hago este tipo de reflexión, parecida a la que usted hace, no con la profundidad ni la legalidad con que usted la hace, pero sí llamo a la reflexión, lo que me escriben es: pero nos falta educación, nos falta tener conciencia cívica, nos falta estar concentrados en los temas políticos porque los temas políticos nos desconcentran, porque más estamos preocupados de cómo parar la olla mañana porque no hay trabajo. ¿Cómo paramos la olla mañana porque no sé si salgo a buscar trabajo hoy día y si regreso a mi casa por la inseguridad? Entonces todos esos temas son mucho más preocupantes que saber quién auténticamente estoy eligiendo y va a cumplir exactamente lo que propone o va a respetar la Constitución y la ley. Mira, Orlando, sin duda que para nosotros es prioritario cuidarnos de la inseguridad, buscar sostener nuestra economía o tratar de hacer algún trámite y alguna cosa sin que nos caiga la corrupción del sector público. Porque si el Estado no hace su trabajo, no nos queda otra que hacerlo nosotros mismos. Pero eso no es justificación. No estoy diciendo acá que debamos ponernos pesos enormes en nuestra espalda y cargarlos eternamente, pero si al menos una vez cada 4 años tenemos la oportunidad de elegir precisamente a quienes esperamos busquen soluciones a estos problemas y trabajen representándonos, démonos un tiempito, por favor. Acá yo quisiera que nos paremos, no sé, pues en alguna esquina de Guayaquil o de Quito y le preguntemos a un ciudadano que pase por quién va a votar. Y que nos diga por qué, y que nos fundamente quizá una de las propuestas de ese candidato. Y yo te aseguro que 9 de cada 10 personas a las que haríamos esta pregunta simplemente diría voy a votar por X porque me cae bien, porque qué buena cosa, porque no quiero que gane el otro, y así, banalizando la política, es que tenemos los resultados que tenemos. En el ejercicio de la profesión me ha tocado justamente hacer esa pregunta a la ciudadanía y la respuesta mayoritaria es: no, yo no soy político, allá los políticos. Pero yo les reflexiono:
Oiga, si usted con su voto está eligiendo pues a esa persona, le está dando un cheque en blanco para que haga lo que quiera, porque después usted me dice lo que me está diciendo. Y allí es donde hay la reflexión de que si votamos por alguien hay que estarlo vigilando, de que cumpla. Y no dejarlo allí que haga lo que le dé la gana. Y por eso es que el país, en lugar de avanzar, estamos retrocediendo. ¿O no es así, abogado? Lo tienes clarísimo, Orlando, y qué bueno que tú lo digas. Acá no se trata de decir la política no me importa o la política me da asco, porque lo que hacemos nosotros, un día domingo, de rayar una papeleta, de elegir representantes, es un acto político. Por favor, o sea, nadie dice que no. A mí también me da asco mucho de lo que veo en la política. A mí también me da asco muchas de las actitudes de gente que veo en la política, pero me informo y voto de la mejor manera posible. Entonces acá, insisto, justificaciones nos la darán una tras otra, pero la responsabilidad de que las cosas cambien no está en esos políticos que ya estamos demostrando son exactamente iguales con el paso del tiempo. Está en nosotros, los ciudadanos, de que aprendamos a elegir bien y aprendamos a hacer las cosas como corresponde. Ahora, vayamos al tema también que fue el inicio de este diálogo, porque se han presentado varias impugnaciones ante la Corte Constitucional por varios motivos. El tema de la vicepresidencia, el tema del encargo a la vicepresidenta, el tema de la licencia o no, en fin. ¿Qué cree que pase en la Corte Constitucional? Porque hoy día estamos 9, estamos a un mes exactamente de las elecciones. Y la Corte Constitucional, que tiene una avalancha de demandas, se toma su tiempo para emitir resoluciones. Mira, Orlando, he tenido el disgusto, y debo decirlo así, el disgusto de ver las audiencias de impugnación de la Corte Constitucional, de los candidatos, de los miembros de las ternas, y mira que en realidad es de locos. Muchas de las impugnaciones, aunque, no sé, pues hayamos visto algo de esperanza, son una porquería. Son impugnantes que ni siquiera saben leer los escritos que en teoría ellos mismos han presentado, que ni siquiera saben fundamentar las impugnaciones o que impugnan por temas personales. O sea, yo estoy aquí porque Orlando me cae mal, porque Orlando es una persona que en redes sociales ha dicho esto. Claro, hay otras que están fundamentadas y que se presenta argumentación interesante, pero sin demasiado fundamento probatorio. Entonces acá también no se está trabajando con responsabilidad. Esperemos que los mejores lleguen a la Corte Constitucional y que no sea solo los mejores en cuanto a su carpeta y en cuanto a su trayectoria, sino también a los mejores en cuanto a probidad y profesionalismo. Estos concursos son fundamentales. Mira que todo lo que está pasando, el pronunciamiento que hemos emitido, lo que hemos visto en estos días, tiene sus ojos puestos en la Corte Constitucional, porque al ser quizá el último reducto de institucionalidad que le queda a este país, todos quieren que haga algo, todos quieren que se pronuncie, todos quieren que conozca un tema. Entonces, que haya buenos profesionales en esa institución es fundamental para garantizar que al menos ese siga siendo un reducto de institucionalidad en Ecuador. Pero el tema también pasa, abogado Mauricio Alarcón Salvador, por el tribunal que los califica. Yo no conozco a los integrantes de los tribunales que se conforman para el fiscal, para los jueces de la Corte o los jueces de la Corte Constitucional, ¿verdad? Allí también hay una injerencia política que cómo la desatamos para que auténticamente, por ejemplo, sean los gremios, sean las universidades, los que intervengan auténticamente para poner y tener mejor representatividad en estas organizaciones y evitar que la desinstitucionalización del Estado siga como una situación cuesta abajo. A ver, tú tienes un concurso, no en su totalidad, porque ojo, nos estamos enfocando en la Corte, pero también tenemos en marcha la renovación de la judicatura. ¿Por qué hago esta mención? Porque en algunos casos no es concurso per se, sino también un proceso que se denomina de impugnación ciudadana. Pero bueno, cualquiera de los dos está ahí. En un caso, en el de los concursos regulares, tienes una comisión ciudadana al cargo del Consejo de Participación Ciudadana. En el otro, en el de la Corte Constitucional, tienes una comisión calificadora
cuyo origen es precisamente las 3 funciones que nominan candidatos para las ternas. Una comisión calificadora tiene que presentar, cumpliendo ciertas reglas establecidas en la norma, candidatos que cumplan con los mismos requisitos que quienes van a postular a ser miembros de la Corte Constitucional, que quienes van a ser considerados en las ternas y van a terminar sentados ahí. Y esto, por ejemplo, lamentablemente no ha ocurrido. Mira que sigue pasando el tiempo y al señor Yávar, ex miembro de la Judicatura de Transición durante la metida de mano a la justicia, recordarás tu año 2011, se ha dejado pasar. Porque ahora resulta que ya no es de esa opción política de aquel entonces, sino que ahora es mano derecha del presidente de la República y de la ministra Palencia. ¿De qué estamos hablando? Entonces yo te digo, confío más bien a que el resto de la comisión, porque no es solo un miembro, son 6, hagan bien su trabajo, esto no se politice, no se partidice. Ajá. Y pueda darnos para los 3 cupos que se abrirán los mejores miembros posibles de las ternas presentadas. Abogado, gracias por el diálogo, siempre ilustrativo lo que nos comenta aquí y cómo enfoca la respuesta a nuestras inquietudes para poder orientar de mejor forma a la ciudadanía que nos sigue. Siempre edificante. Gracias. Muchas gracias, Orlando. Siempre un gusto estar aquí contigo y con la audiencia de MC Noticias. Un gran abrazo y pues en el transcurso de esta campaña nos reencontraremos para seguir discutiendo sobre las barbaridades que por desgracia ocurren. Así es. Buen día. Son las 7 de la mañana con 51 minutos. Le agradecemos al director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, abogado Mauricio Alarcón Salvador, el participar en nuestro informativo.